Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a hablar un poco sobre la coyuntura, diferentes temas que están ocurriendo y tratar de identificar también cómo está la economía y cómo se ven las perspectivas ya en este fin de año. Lo que se percibe es una economía, como lo hemos venido conversando en diferentes ocasiones, que viene con una desaceleración, que está creciendo menos. La generación de empleos este año ha sido muy baja, solo se han generado 6.600 y tantos empleos adicionales, comparado con cuando uno ve que son como casi 70.000 jóvenes los que toman la PAES o los que tomaron la PAES ahora en octubre. Pues realmente hay un déficit bastante importante entre la cantidad de jóvenes que saldrían al mercado laboral versus los 6.600 empleos que se han creado este año. Entonces, eso produce que no se pueda llenar las expectativas de la gente en cuanto a las posibilidades de generar empleo. Entonces, ¿cuál es la base realmente que debería estar ocurriendo para que se pueda generar más empleos en el corto plazo y obviamente en el 2020? Pues es la inversión. La inversión nacional, tanto pública como privada, son fundamentales, y por el otro lado la inversión extranjera. Lo que se percibe también en las encuestas que han hecho entidades como FUSADES es que hay bastante optimismo, que hay una buena expectativa sobre lo que va a ocurrir el próximo año, tanto a nivel de empresarios como a nivel de consumidores, o sea, de los ciudadanos. Y eso pues se puede reflejar en un momento dado en mejores condiciones de vida o no, ¿verdad? Ahora, ¿de qué dependería esto? Si ya tenemos expectativas muy importantes que son altas y que son muy buenas, pues ahora lo que se necesita es que los números se puedan acercar a esas expectativas. Si los números no se producen, si los empleos no se producen, si la situación fiscal no mejora, si la generación de nuevas inversiones no se da, entonces eso pues va a generar una desmotivación tanto de empresarios como de ciudadanos. Entonces el reto aquí está en cómo se hace para, con las limitantes que se tiene, poder generar un mayor nivel de inversión. Por un lado, lo que tenemos es que la banca está muy líquida, tiene suficientes recursos porque los depósitos han venido creciendo más que los préstamos en este año. Los depósitos han venido creciendo a una tasa cercana al 8.5, 9%, mientras que los préstamos han estado creciendo a una tasa ahí alrededor del 5, 5.5%. Por lo tanto, la brecha, como ya estaban bastante parejos los dos, entonces los depósitos tienden a despegarse, tienden a ser más que los préstamos, que van creciendo de una manera más lenta. Entonces hay recursos, hay dinero, hay posibilidades de poder pedir préstamos, digamos, para poder hacer inversiones. Ahora, la otra pata de esto es que ya están los recursos aquí en El Salvador, por un lado, que se pueden conseguir recursos también prestados por la banca para poder inyectar más liquidez al país, y que el Banco Central había mencionado con el expresidente, ahora Carlos Federico Paredes, que estaba dispuesto a soltar 3 puntos de la reserva de liquidez, que son como 480 millones de dólares, que iban a ser inyectados también al sistema financiero para que pudiera prestarlos. De esos 300 millones, decía Carlos Federico, que estaban en letes, o sea, en letras del tesoro, y los otros 180 iban a poder ser dirigidos específicamente a préstamos. Entonces, digamos que todo el tema de préstamos, de recursos en la banca, están disponibles. Entonces, ese es un buen primer paso. Ahora, el segundo paso es quién va a solicitar esos créditos, quién va a hacer las inversiones. Ahí percibimos que, según las encuestas, que los empresarios están dispuestos a invertir, que están siendo optimistas en eso. Vemos un cierto boom en la construcción, que esto viene de antes, o sea, no necesariamente de este gobierno, pero que ha venido trascendiendo, digamos, al gobierno anterior y pasando a este gobierno también. Vemos una gran cantidad de edificios, de centros comerciales y otros tipos de construcciones que se están dando principalmente en San Salvador, pero todo eso pues abona a esta inversión. Ahora, lo que tiene que continuar son inversiones en diferentes sectores de la economía. Y como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, pues El Salvador es competitivo en plásticos, en farmacéuticos, en el tema de bebidas, de alimentos,
en aeronáutica, todo lo que son call centers, etc. Entonces hay una serie de sectores en los cuales se puede crecer bastante todavía y tenemos que orientarnos hacia la exportación. Entonces ahí es a donde viene dos partes. Uno es la inversión privada nacional y la inversión privada internacional. Ahí yo he percibido que hay también bastante interés en venir a conocer El Salvador de inversionistas internacionales, como para evaluar si es el momento de invertir, si hay posibilidades, si está mejor El Salvador que otros países de Centroamérica. Yo creo que todo eso da posibilidades, da oportunidades, y esas oportunidades pueden concretarse o pueden no concretarse. Entonces, lo que tiene que lograr el país y el gobierno en particular es incentivar a que estas personas nacionales y extranjeras puedan invertir y que esto genere un mayor nivel de empleo en el país, obviamente más impuestos, y que esto genere un círculo virtuoso de un desarrollo del país. Entonces, eso es por la parte privada, digamos, en la cual hay oportunidades, hay posibilidades, ojalá que se puedan concretar. En la parte pública, creo que ahí está más complicado porque el fisco está en una situación bastante endeudada. Tiene más o menos 70% del Producto Interno Bruto, lo cual es bastante alto. El Salvador debería andar en niveles entre 30 y 40% del PIB. El objetivo es llegar en el 2030 a 60% del PIB, pero estamos en 70% y la tendencia que se ve con el presupuesto 2020 es que esto va a ser más de 70%, va a ser 72%, 73% del PIB, lo cual va en sentido contrario de lo que debería ocurrir. Entonces, ¿cuál es la forma de poder incrementar la inversión sin incrementar el déficit? Ahí hay dos formas. O se hacen recortes en gastos corrientes, en gastos que sean prescindibles, digamos, o sea, que puedan eliminarse y que esos recursos se puedan destinar hacia inversión, que es una posibilidad. Y la otra es conseguir donaciones, ¿no? O sea, préstamos no nos sirve porque préstamos implica más endeudamiento, más pago de intereses, más déficit también. Entonces eso no resuelve la situación, sino que tiene que ser donaciones. Dentro de esto, el presidente Bukele está ahora en una gira que está comenzando por Japón, dice que va después para China, después a Qatar. Entonces, en la gira a Japón y China en particular, lo que se ha conocido es que va a buscar recursos para poder hacer inversiones grandes. Los japoneses, como todos sabemos, han estado muy concentrados desde hace bastante tiempo. Esto viene desde tiempos de Paco Flores, de Tony Saka, que ellos estaban concentrados ya en el oriente del país. Ellos fueron los promotores y financiadores del puerto de la Unión también. Y han retomado todo ese tema recientemente y han hecho estudios desde el año pasado, de nuevo, sobre el área de la zona oriental del país. Entonces, ahí es a donde hay una posibilidad importante de que Japón pueda donar, porque si nos presta, pues no resuelve el problema, ¿verdad? Y que ahí pudiera haber ciertas inversiones muy importantes, ya sea de inversiones del gobierno japonés, digamos, a través de esas donaciones, o a través de inversiones privadas japonesas también. Hay que recordar que el bypass de San Miguel que se está haciendo tiene una parte en la que hay un puente que es muy grande, es complejo, y eso probablemente lo van a hacer empresas japonesas también. Entonces, Japón está muy concentrado en la zona oriental, creo que ahí puede ser muy positivo, veremos qué es lo que resulta de la gira. Por el otro lado está China. Con China, el presidente Bukele no había definido todavía no ha definido a este día cuál va a ser la política, cómo va a manejar la relación entre Estados Unidos y El Salvador y entre El Salvador y China. Con Estados Unidos pues hemos visto un acercamiento muy importante, ha sido una relación muy cordial y muy fructífera, digamos, pero no hay recursos. O sea, Estados Unidos ha estado en una posición de no dar recursos financieros a Centroamérica, a Triángulo Norte. Es más, el presidente Trump congeló los recursos en un momento dado. Ahora se habla de que tal vez pueda retomarse eso, pero no hay nada en concreto todavía. Y por el otro lado, China ha estado muy dispuesto a colaborar con El Salvador, pero necesitaba una definición de parte del presidente Bukele. Pues esta definición se ve que va a ocurrir este fin de semana o lunes de la próxima semana, entiendo que llega el domingo,
y por lo tanto, digamos que el lunes debería haber ya una firma de algún tipo de acuerdos entre El Salvador y China, con lo que se va a definir esa relación. Dado eso, entonces probablemente ya se pueda definir y ya debe estar pactado, me imagino, y el presidente Bukele va a llegar simplemente a firmar ya esos acuerdos, y va a ser, creo yo, algo alrededor del tren que él ha planteado para la costa, un metro en San Salvador y hubo otras inversiones, ¿verdad? Se habla también que los chinos pudieran tener interés en colaborar con el puerto de Acajutla también para poder hacer una reconstrucción y una ampliación tal vez del puerto de Acajutla. Por lo tanto, lo que va a haber ahí es un acuerdo entre los dos países y China probablemente podría contribuir para que se puedan hacer esas inversiones que son millonarias. Ahora, el tema es cómo. ¿Van a ser préstamos? ¿Van a ser donaciones? Como insisto, tienen que ser donaciones. Las donaciones es lo que el país requiere, no puede seguirse endeudando y ojalá pues, que el presidente pueda lograr esos apoyos de esa manera, con donaciones, tanto con Japón como con China. Y veremos qué pasa con Estados Unidos y otros países, a ver si están dispuestos a seguir colaborando con El Salvador en esos términos, porque los préstamos solo nos obligan a pagar más intereses después, capital, que no tenemos capacidad por ahora de estar endeudándonos adicionalmente. Entonces, ese esfuerzo ojalá que reditúe en ese sentido. Ahora, el otro tema es la parte fiscal, que viene amarrada con esto, y es que el ministro de Hacienda ha planteado dos cosas. Uno es que se refinancien 900 millones en letras del Tesoro y que son deuda de corto plazo por 900 millones y que eso se pueda refinanciar a largo plazo con bonos que se emitieran. El tema ahí es que si se limpia los 900 millones, o sea, se limpia la tarjeta de crédito y eso se pasa a largo plazo, ¿cuánto les queda disponible? Con la ley actual, el 30%. Lo que se había quedado con la ley de responsabilidad fiscal es que una vez que se limpiaran los letes, entonces iba a pasar a ser el 20% de los ingresos corrientes. Pero eso es demasiado, son alrededor de 900 y tantos millones de dólares, por lo tanto es demasiado porque inmediatamente o en un plazo corto de tiempo podrían volver a endeudarse y estar de nuevo en la misma situación e incrementar la deuda. Entonces, yo creo que lo que debe hacer la Asamblea Legislativa es una negociación en la que establece que en lugar de 900 millones, por ejemplo, se refinancian 500 millones y eso se lanza a largo plazo y se baja a 10% de los ingresos corrientes el monto. Entonces, con eso, digamos que más o menos quedaría como en 500 millones el límite y le dejarían 400 ya emitidos, por lo tanto quedaría una disponibilidad de 100 millones, digamos. Y debería quedar la obligación de que cada año se debería de pagar en abril con la recaudación de los impuestos de renta, entonces se debería de pagar ahí la totalidad de las letras del Tesoro emitidas para tener disponibilidad para el segundo semestre, que es cuando el gobierno necesita dinero. Entonces el tema de las letras del Tesoro está pendiente, debe analizarse bien y debe ser integral la solución. Y por el otro lado, el ministro de Hacienda ha presentado un requerimiento a la Asamblea Legislativa de reorientar 21 millones de dólares que estaban destinados y que están destinados a este día para pensiones. Y el ministro dice, no se han utilizado para pensiones, por lo tanto los queremos utilizar para, por un lado, pagar la comida de los presos, o sea, para el sistema penitenciario, y por el otro lado, para la policía. En ese sentido, yo creo que no corresponde, en lo más mínimo. O sea, lo que estaba destinado para pensiones debe ser utilizado para pensiones. ¿Cómo se financia las pensiones de las personas que están, valga la redundancia, ya pensionadas por el Seguro Social y del INPEC? Pues eso es a través del Fideicomiso de Obligación de Pensiones. Y lo que aporta, o los que aportan a eso, son el Ministerio de Hacienda y las AFPs, que por ley tienen que entregar fondos de los ahorrantes del sistema privado de pensiones a este fondo. Y para eso se emiten los certificados de inversión de pensiones. Entonces, las AFPs, en nombre de los futuros pensionados, han entregado ese dinero como lo establece la ley. Pero el Ministerio de Hacienda, por lo que indica el ministro, no ha entregado la totalidad de los recursos.
Entonces, lo que corresponde es que el Ministerio de Hacienda entregue los 21 millones de dólares que tiene disponibles para ese objetivo. Y si sobra dinero, entonces que le devuelvan a las AFPs los 21 millones que estarían de más, o que queden en el fideicomiso para el próximo año. Y entonces va a haber un menor requerimiento de recursos para el próximo año de parte de las AFPs. Entonces, yo creo que aquí lo que corresponde es que los recursos sean utilizados para lo que fue establecido, que es para pensiones. No se puede estar reorientando para comida para presos, ni para policías, ni para nada. Todo eso son otros fondos y hemos venido viendo toda la cantidad de dinero que se ha dado para eso en el pasado muy cercano, más todo lo que están pidiendo de préstamos para ese objetivo y para otros objetivos de seguridad. Por lo tanto, eso tiene que ser resuelto de otra manera. Entonces, lo de pensiones para pensiones y los fondos de pensiones que son privados y que por ley tienen que entregarse al fideicomiso de obligación de pensiones, pues si sobra, que se lo devuelvan. Pero no puede dejar de poner los 21 millones de dólares el Ministerio de Hacienda. Entonces, lo que vemos en síntesis es una necesidad de inversión privada para poder generar más actividad económica, más impuestos, más empleos, que es lo que al final de cuentas se requiere. Y para eso debe de haber una política definida para eso. Se ve que hay un buen ambiente. El ENADE esta semana también fue muy positivo en ese sentido. Por lo tanto, creo que hay un buen ambiente y una buena posibilidad, digamos, de que la inversión privada nacional pueda crecer en un futuro no muy lejano. Por el otro lado, la inversión extranjera, hay que hacer un esfuerzo significativo para poder atraer. Tiene una buena imagen el país afuera, otros países de la región están en una situación muy complicada, lo que nos da una ventaja. Esa ventaja, una oportunidad, la tenemos que aprovechar. Y por el otro lado, la inversión pública, ahí tenemos que ver cómo se puede conseguir donaciones para que no sea más endeudamiento y que el endeudamiento adicional solo sea lo que pagamos cada año. Porque en lugar de que vaya subiendo la relación entre deuda y Producto Interno Bruto, eso debería de ir cayendo en el tiempo para poder llegar a 60% en el 2030. Entonces, el ajuste que debe darse en la economía viene por el lado privado, por el lado público, y finalmente están estos comentarios que hacíamos sobre las finanzas públicas, que no se puede estar reorientando recursos de pensiones para otros destinos, ¿no? Y por el otro lado, hay que tomar una decisión sobre qué hacer con los 900 millones en letras del Tesoro, que es una deuda de corto plazo, para evitar que vaya a caer en impago algún día el gobierno, y por el otro lado, para que tampoco le quede abierta la disponibilidad para que pueda seguir endeudando al país. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.